Vivimos en un mundo donde la aflicción parece golpearnos al azar. Un tumor maligno se desarrolla aquí, una válvula cardíaca se rompe allá, un nuevo virus mortal ataca en algún otro lugar. Entonces nos preguntamos, ¿qué está haciendo un Dios de amor con respecto a todo eso? ¿Qué puede hacer la fe? ¿Podemos recibir salud, riquezas, tan solo pidiéndolas? ¿Qué puede garantizarnos la fe en un mundo en ruinas? Hay ocasiones en nuestra vida en que oramos fervientemente para que suceda un milagro, veces cuando parece que Dios debe obrar una curación. Pero ¿qué sucede si el dolor o la discapacidad o el cáncer no se van? ¿A qué fe podemos aferrarnos en un mundo que sigue estando quebrantado? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. ¿Verdad que casi nunca estamos preparados para las desgracias? En muchas ocasiones los problemas aparecen de manera repentina y lo que era una vida normal de pronto se convierte en un caos. Hay personas que de pronto pierden el control de sus músculos porque una enfermedad exótica ha degradado su sistema nervioso. Un tumor maligno crece aquí, una válvula cardíaca, como lo dije, colapsa allá. Un nuevo virus mortal ataca en algún otro lugar y de pronto un ser amado se está consumiendo. Eso es algo muy difícil de sobrellevar para cualquier persona y presenta un desafío especial a las personas de fe. ¿Qué va a hacer un Dios amante al respecto? ¿Qué va a hacer nuestra fe? En los últimos tiempos ha surgido una respuesta. Está sonando muy fuerte. Está ganando cada vez más seguidores, más adeptos. Está haciendo grandes promesas. Las revistas cristianas han publicado artículos acerca de ese movimiento. Me refiero a un movimiento dentro de las iglesias cristianas que se denomina la palabra de fe. También se lo conoce como confesión positiva, o nómbralo y recíbelo, o el evangelio de la prosperidad, o el evangelio de la salud y el bienestar. Se basa en una simple premisa, y es esta. La tarea de Dios es sanar a las personas y punto. La respuesta a la aflicción humana es, recibe la sanación. Nos dicen que hay poder sanador en la palabra fe. Solo tienes que creer y serás sanado. Basta que lo digas para que suceda. La enseñanza de la palabra de fe también se aplica a las necesidades materiales. Porque hay gente pobre. Nos dicen que porque no tienen suficiente fe. Puedes pedir la riqueza de la misma manera que pedir la salud, porque Dios quiere bendecirte abundantemente. Ahora bien, escucha, esto suena como si fueran buenas nuevas, ¿verdad? Porque da la impresión de ser una excelente idea. Y al final de cuentas, ¿no estuvo Jesús sanando todo tipo de dolencias cuando estuvo en esta tierra? ¿No es Él el mismo ayer, hoy, por los siglos? Y al fin y al cabo, ¿no es que la fe mueve montañas? ¿No es que Dios quiere bendecir a todos sus hijos? ¿La fe que sana? ¿Qué hay de malo con todo ello? Bien, veamos un poco más detenidamente lo que hicieron Cristo y los apóstoles y lo que enseñaron. Porque creo que necesitamos tener una base firme aquí, porque muchas personas que aceptaron la palabra de fe tristemente han terminado amargamente desilusionadas. Y muchos que han tratado todo lo posible de alcanzar la fe para ser sanados, lo han buscado a través de todos los medios, nunca recibieron la sanidad y abandonaron la fe. Yo creo que necesitamos tener una respuesta certera para la pregunta, ¿qué es lo que puede hacer la fe en este mundo quebrantado? ¿Cuál es la diferencia que marca la fe? Bueno, en primer lugar, consideremos el ministerio de Jesús. Aquí en San Mateo capítulo 4, 23 tenemos una descripción de lo que hizo Jesús. Mateo 4, 23. Y recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que Jesús sanó a los ciegos, los cojos, a los paralíticos, a los leprosos. Y Jesús solía decir, tu fe te ha sanado. No hay dudas al respecto. Una conexión de fe con Dios abre las puertas de la sanidad. Pero este cuadro tiene otra cara. Yo creo que es la que ignoraron las personas que se adhieren al concepto de salud y riqueza. Tomemos los versículos de 1 de San Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí tenemos al apóstol Pedro, que le está escribiendo a personas que están sufriendo, que están pasando por tribulaciones, y que les dice, no creas que es tan extraño. Es decir, no pienses que es tan extraño que las personas buenas puedan tener sufrimientos. ¿Por qué? Porque Dios puede bendecirte por medio del infortunio. Y en este caso, Dios puede bendecirte por medio de la persecución. Puedes acercarte de manera especial al Cristo que padeció. Puedes conocerlo de una manera que de otro modo sería imposible. Veamos ahora este otro texto. Está en Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pablo no está escapando de sus tribulaciones, sino que les asigna un valor. Entiende que Dios a veces utiliza las pruebas para producir perseverancia, para edificar el carácter. Y este es el tema que encontrarás a través de todo el Nuevo Testamento. Jesús fue hecho perfecto por medio del sufrimiento, dice la Biblia. Ahora, ¿tenía algo Jesús que debía ser perfeccionado? No, en absoluto no. Él era y es perfecto. Sin embargo, escucha bien, el Padre en su infinita sabiduría y providencia eligió este camino, el camino del sufrimiento para su Hijo. Y Hebreo nos dice que nuestra aflicción está obrando para nosotros un peso de gloria. Y San Pablo tuvo que experimentar esta verdad en su propia vida. Les dijo a los corintios que se le había dado una espina en la carne, evidentemente algún tipo de aflicción física. Pensaba que eso había ocurrido para evitar que se exaltara a sí mismo, de que se volviera demasiado orgulloso. Pero aún así, esa espina no era agradable, lo lastimaba. Por eso Pablo le pidió a Dios que se la quitara. Y esto fue lo que Dios le respondió al apóstol. Está en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amigos, ese es un principio aleccionador. A veces la fortaleza de Dios se hace perfecta en nuestra debilidad. A veces Dios está dispuesto a hacer más cuando nosotros podemos hacer menos. Y a veces el poder de Dios brilla más cuando la fortaleza del hombre fracasa. Y eso es lo que podemos aprender del Nuevo Testamento. Bien, todo esto nos conduce a dos importantes verdades, dos cosas que enseñaron Jesús y los apóstoles. Escucha bien. Y tenemos que mantenerlas a ambas en mente. Por un lado, la fe nos habilita para ser sanados. Por el otro lado, el no ser sanados puede ayudar a edificar nuestra fe y nuestro carácter. Me decía una persona que fuimos a ungir, tengo suficiente fe como para no ser sanado. ¿Qué lección de dependencia de Dios? De confiar en que la voluntad de Dios es lo mejor y no el querer lo que a mí me parece que es mejor. Por eso, amigos, tenemos que aceptar estos dos grandes hechos. Dios es sanador y Dios quiere bendecirnos, pero a veces sus más grandes bendiciones se encuentran en medio de las pruebas y los padecimientos. El problema de la enseñanza de la palabra de fe es que acepta uno solo de estos dos hechos e ignora el otro por completo. Y esto es lo que puede suceder como resultado.
Permíteme que te dé un ejemplo típico. José está luchando contra una enfermedad crónica y escucha hablar de milagros. Se entera de la existencia de un sanador. Las personas abandonan sus sillas de rueda y caminan. Los tumores desaparecen. Un ministro afirma que ha recibido el poder divino. También dice que la palabra de Dios en nuestros labios puede crear de la nada, así como Dios creó el mundo de la nada, tan solo dando la orden. Entonces José se pregunta, ¿podré recuperar las esperanzas? ¿Podré esperar un milagro? La esperanza es algo bueno, ¿verdad? Es buena si está dirigida en la dirección correcta. Y José leyó más acerca de este ministerio. Leyó cosas como, tú eres un pequeño Dios porque tienes el Espíritu del Todopoderoso dentro de ti. Solo tienes que nombrar la bendición, solo tienes que reclamar la bendición. Pero eso me hace pensar, espera un momento. Si cada creyente dispone de ese poder milagroso, ¿para qué necesitamos ir a un sanador? Bien, José decide ir de todas maneras, porque vale la pena intentarlo. La artritis está en su espalda, una dolencia crónica muy molesta. Bien, en el servicio, el sanador impone sus manos sobre José. De pronto puede enderezarse y ya no siente dolor. Es maravilloso, Dios parece tan real. Pero un mes después, adivina qué sucedió. Acertaste. El dolor regresó. José se siente desilusionado, obviamente muy desilusionado. Entonces acude al sanador. ¿Qué sucedió con la sanación? Lo llama por teléfono y el hombre responde, bien, puedes perder la sanación recibida por no tener la fe apropiada. Un poco renuente, José regresa. Hay otros milagros, otro milagro aparente. El dolor se va, pero 2 semanas más tarde la artritis aparece de nuevo. Sin saber qué otra cosa hacer, José regresa y sigue yendo y termina visitando una docena de sanadores distintos. ¿Sabes algo? Cada vez se siente un poco más miserable, un poco más amargado. No puede abandonar la esperanza de que Dios de alguna manera, en algún lugar, por intermedio de alguien, lo libere de la artritis de una vez por todas. Ahora déjame contarte una historia completamente distinta, la de Joan Herman. Una mujer que estuvo 20 años conectada a un pulmón artificial. Un pastor amigo mío tuvo el privilegio de visitarla. Tenía 38 años y se estaba muriendo. Además de su parálisis provocada por la polio, tenía cáncer. Estaba radiante y con un espíritu alegre. Ella pidió, tome mi Biblia. El pastor tomó la Biblia que estaba en un estante. Ella le dijo, ábrala en el Salmo 119, el versículo 67. Y luego dijo, lea ese versículo que le ha dado ánimo a tantas personas a través de las épocas. Y ese versículo dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Johan levantó la vista y dijo, Jesús es bueno. He crecido con esta aflicción. Entiendo que los grandes valores de la vida son eternos y esta enfermedad me ha hecho una persona más amable y compasiva. Poco tiempo después, el pastor tuvo que conducir el funeral de Joan. La iglesia estaba repleta. Había muchísimas personas allí cuyas vidas habían sido tocadas por esta mujer confinada a un pulmón artificial. En 1948, cuando Johan contrajo la polio, el gobierno ponía a los jóvenes afectados y paralizados por la enfermedad en residencias de ancianos. No había otra opción para ellos en aquella época. Entonces Johan comenzó a soñar. Soñó con algo llamado Nuevos Horizontes. Instalaciones completamente equipadas para recibir a los que estaban discapacitados físicamente, pero con sus facultades mentales intactas. Y el sueño de Joan se hizo realidad. Fue una verdadera pionera en el área de instalaciones hospitalarias para discapacitados. Y en su funeral, esta mujer impactó a muchas personas, muchas más de las que hubiera podido si nunca hubiera estado enferma. Eso es algo muy poderoso. Es el toque de Dios. Sí, amigo y amiga, Dios es sanador.
La fe abre las puertas para que Dios nos sane. Ahora escucha bien. A veces la mayor sanidad de Dios nos llega a través de la aflicción física o emocional. Y eso es lo que debemos procurar. Eso es lo que le falta a muchas personas hoy. Porque el libro de Hebreos nos da una descripción de la fe que obra en un mundo quebrantado. Nos muestra a la fe actuando a través de la historia. Y esto es lo que nos revela. Mira Hebreos capítulo 11. Y comienza con el versículo 4. Dice que Abel tuvo fe. Por la fe él ofreció a Dios más excelente sacrificio. Pero por eso fue asesinado por su hermano Caín. La grande fe de Abel lo llevó a la muerte. Tú dirás, qué extraño. Pero cuando llegamos a Enoc, en el versículo 5, leemos que también tenía fe y fue traspuesto para no ver la muerte. O sea que Enoc tuvo tanta fe que se fue directamente a la vida eterna. Ahora mira este otro par de incidentes o personas. José en el versículo 21-22 dice que tuvo fe y terminó en un palacio siendo uno de los hombres más ricos de la tierra. Pero cuando llegas a Moisés, en el versículo 23, vemos que también tenía fe, sin embargo, abandonó los palacios de Egipto, escogiendo sufrir la aflicción de los hijos de Israel que estaban en la esclavitud. Y amigos, lo que vemos en esta lista son personas de fe. Son contrastes y son fuertes contrastes. La fe capacita a las personas para hacer grandes cosas. Pero esas grandes cosas suceden en todo tipo de circunstancias, suceden en la vida, suceden en la muerte, suceden en palacios, suceden a las orillas fangosas del Nilo. Amigo y amiga, nuestra sanidad es el deseo divino. Dios quiere bendecirnos. Nuestra fe puede asegurarnos sus bendiciones, pero no podemos saber exactamente cómo nos va a sanar ni cómo nos va a bendecir exactamente. Es un error decir que Dios quiere sanar toda dolencia física ahora mismo. Vengan, yo te sano. Me parece que esa idea es como imponerle una orden a Dios, porque a veces la aflicción es la sanidad. A veces la dolencia es la medicina. Y a veces esa es la forma en la que Dios elige obrar en nosotros. Por eso es un error decir que Dios quiere que todos sus hijos sean adinerados. A veces la pobreza es la bendición, porque la persona se apartaría totalmente de Dios y se volvería egoísta. Y a veces es la herramienta que Dios está usando para enseñarnos algo de valor. Enfrentémoslo. A veces los seres humanos buscan la felicidad en los lugares cerrados. Por ejemplo, piensa en los niños inquietos. Supongamos que el pequeño Jimmy está gritando como loco. Su estación espacial, hecha con ladrillos Lego, tú has jugado con ellos, ¿verdad?, se deshizo. Su hermana mayor, Samantha, se ha estado burlando de él toda la mañana. Entonces, ella empieza a quejarse del brócoli que le sirvieron en el plato del almuerzo. Los padres suelen tener días como estos. ¿Has pasado por uno de esos días? Si tú eres padre, madre, tal vez has vivido unos cuantos de ellos. Uno quiere callar todas las bocas de una vez, ¿verdad? Y lo único que queremos es silencio. Bien, un poco de paz y tranquilidad es muy bueno, pero piensa por un momento lo que podría decir un no vidente. Por ejemplo, un teólogo llamado John Hall, que se quedó ciego. Él describió cómo el mundo se termina cuando se apagan los sonidos. La única manera de saber que no está solo son los sonidos. Si está en un parque, por ejemplo, el ruido de los pasos o las voces de los niños que juegan entre los árboles. Sí, estos preciosos sonidos. Por eso podemos quejarnos por el ruido o podemos apreciar una melodía o el sonido de una risa. A veces es la aflicción la que nos ayuda a entender qué es lo que realmente importa. Y valoramos esas cosas. Y a veces es el infortunio el que nos permite enfocarnos en las verdades eternas. Dios sana, Dios bendice, pero no limitemos su sanación. Tampoco limitemos sus bendiciones. Entonces pregunto, ¿qué deberíamos hacer con nuestra fe? ¿Cómo deberíamos aplicarla?
Si no podemos creer que Dios siempre quitará la aflicción, si no podemos creer que siempre nos dará prosperidad, ¿qué es lo que podemos creer realmente? ¿Cuál es la diferencia que la fe puede hacer en nuestras vidas? Una diferencia muy importante. Los escritores del Nuevo Testamento apuntan a ello. Y aquí hay un par de versículos. El libro de Romanos. El apóstol Pablo nos habla primero y luego San Pedro. Pero vamos a leer Romanos 15 primero, versículo 13. Y dice: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Nota lo que dice. Podemos estar llenos de gozo y paz en el creer o en creer. Ahora vayamos a San Pedro, primera carta, capítulo 1, versículo 8, y nos dice así: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué sucede al creer? Podemos alegrarnos con gozo inefable. Esa es la diferencia que hace la fe. No nos garantiza la salud física, no nos garantiza la prosperidad, pero nos promete felicidad. ¿Y no es ese el objetivo de la salud y la prosperidad? La fe nos da alegría, la fe nos da paz. Esa es la diferencia que hace la fe, amigo y amiga. ¿Cómo? Por conectarnos a Jesucristo, la fuente de la paz y la alegría. Por la fe entramos en una relación con Él, por la fe recibimos su Espíritu, por fe experimentamos la plenitud de Dios y por la fe podemos vencer al mundo. Por fe sabemos que Dios obra para nuestro bien en todas las circunstancias. Y por fe podemos aprender, como Pablo, a estar contentos en cada situación, estemos en abundancia o en la necesidad. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Es la diferencia que en realidad hace la fe? Bueno, hace toda la diferencia. No nos garantiza una vida libre de enfermedades o tribulaciones. Nos promete escapar de la miseria humana. Ese es el punto clave. Si vives una vida de fe, no serás miserable. Amigo y amiga, hay muchas personas con perfecta salud física que son completamente miserables. Hay muchas personas extremadamente ricas que también son totalmente miserables. La miseria humana es el verdadero problema y la fe tiene la solución. La fe es la elección de confiar en Dios como un amigo íntimo en las buenas y en las malas porque Él está allí. La fe nos capacita para hacer lo que Él nos pide y aceptar lo que Él permite. Y no se trata de un premio consuelo. Esa es la mejor manera de vivir. Porque en Hebreos 11:1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe nos otorga sustancia. Hay muchas cosas en este mundo que son frágiles y son momentáneas, son pasajeras. Se esfuman en un instante. Pero la fe nos da una sólida conexión con lo eterno, con las cosas que no se pueden ver. Porque la fe ahora abre nuestros corazones para lo que más importa. La fe abre nuestros ojos. La escritora Mary Flannery O'Connor sufría de lupus, una enfermedad que finalmente la llevó a la muerte. Pero ella escribió lo siguiente: en cierto sentido, la enfermedad es un lugar más instructivo que un largo viaje a Europa. Cuando vives en las tinieblas, la línea entre lo visible y lo invisible desaparece. La fe es lo que nos abre las puertas del mundo, sin importar cuál sea el paisaje. La fe es lo que nos capacita para aceptar la voz de Dios, sin importar lo que escuchemos. La fe es lo que nos ayuda a seguir en sus pasos, sea como atletas o como en sillas de ruedas. Porque la fe hace la diferencia. Y ahora, amigo y amiga, para concluir, te invito a hacer un compromiso de fe, una fe real. Te invito a darle a la verdadera fe una oportunidad en tu vida. La fe que nos capacita para hacer lo que Dios nos pide y acepta
lo que Dios permita. No es un esquema para hacerte rico en un instante. Es el único sendero seguro hacia la felicidad humana. Es la ruta más directa hacia la satisfacción. Es el mejor camino de vida. No importa cuáles sean tus circunstancias o tus aflicciones o tus desafíos, te invito a comenzar un viaje de fe, a comenzar a confiar todas las cosas a tu Padre Celestial. Toma esta decisión firmemente. Permite que Él guíe tu vida a través de su manual, la Santa Biblia, y confía en Él, en las buenas o en las malas, sabiendo que las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Ábrele tu corazón. Permítele que te llene con su fe en este mismo momento. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por ser un Dios que sana y un Dios que bendice. Gracias por invitarnos a tener una verdadera relación contigo. Te confiamos nuestras necesidades a ti y nuestras esperanzas, nuestras vidas. Creemos que tú tienes nuestro mejor interés en tu corazón y que obrarás para nuestro bien en toda circunstancia. Por eso queremos estar basados en este principio. Queremos seguir tus pasos. Llévanos a tu lugar de paz y felicidad en nuestro único Salvador, Cristo Jesús. Y al hacerlo el Señor de nuestras vidas, danos satisfacción. En su nombre oramos. Amén. Con el avance de la tecnología llegan más oportunidades para predicar la palabra de Dios y alcanzar a más personas alrededor del mundo. En esta ocasión, tengo una excelente noticia. Ya está disponible el nuevo app de teléfono Escrito Está. Aquí podrás sintonizar nuestra programación semanal de media hora, el devocional diario Una Mejor Manera de Vivir, el repaso semanal de la escuela sabática, o sea, lecciones de vida, y también la serie titulada Más que Palabras, un programa con adaptación en lenguaje de señas en español. El app de Escrito Está ya está disponible en la tienda de Android y Apple. Bueno, espero que este programa haya sido un verdadero desafío para ti hoy. No importa qué desafíos estés enfrentando o qué dificultades, recuerda que Dios está aquí. Que tu fe capte la realidad de su presencia en todas las circunstancias de la vida. Que la fe te energice. Que la fe le dé valor a tu corazón. Será hasta el próximo programa. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.